Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hay gente que tiene buena suerte, hay gente que tiene mala suerte, hay gente que tiene muy mala suerte y está el astrónomo del cual conversaremos hoy, probablemente el científico más desafortunado de toda la historia y cuyo relato nos servirá para hablar de miles de pequeños eclipses. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos Patrons. Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Verurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Manfred Albrecht Freirer von Richthofen nació en 1892 en la actual Polonia, que por esos años era parte del Imperio Alemán, y su educación fue en una sucesión de escuelas y academias militares. Excelente atleta y jinete, comenzó su carrera como oficial de caballería al iniciarse la Primera Guerra Mundial en 1914. Al año siguiente fue transferido al Servicio Aéreo del Ejército Imperial Alemán, volando su primera misión de combate después de menos de 30 horas de instrucción de vuelo. Para que se hagan una idea, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile exige un mínimo de 40 horas de vuelo como piloto al mando para obtener la licencia de piloto privado de avión. Von Richthofen se convirtió rápidamente en un hábil y temido piloto y a principios de 1917 tenía 16 muertes confirmadas en combate a su haber y había sido galardonado con la más alta condecoración militar de Alemania. Con solo 24 años, era comandante del más temido escuadrón de combate de la aviación mundial y solo en el mes de abril de 1917 derribó 22 aviones británicos a bordo de su avión Fokker DR-1 triplano pintado de un llamativo color rojo. Fue ese avión el que lo hizo mundialmente famoso como el Barón Rojo. En julio de 1917, el Barón Rojo se estrelló en Bélgica, sufriendo una grave lesión en la cabeza, probablemente una fractura de cráneo. A pesar de haber perdido el conocimiento durante algunos segundos y con una visión borrosa, logró de manera casi milagrosa aterrizar su avión. Durante varios meses voló solo ocasionalmente y se sometió a varias cirugías para eliminar las astillas de hueso que tenía por toda su cabeza. Sufría de fuertes dolores de cabeza y sus conocidos mencionaron que había experimentado un cambio muy llamativo en su personalidad que persistió hasta su muerte. En contra del consejo de sus médicos, von Richthofen volvió a volar regularmente con su grupo en octubre de 1917, derribando 18 aviones más y cerrando su conteo en 80 aviones enemigos derribados, el piloto más mortífero de la historia. El Barón Rojo encontró su fin el 21 de abril de 1918, mientras perseguía a un piloto canadiense con poca experiencia y que volaba a muy baja altitud. Durante la persecución, el Barón Rojo fue alcanzado por una bala disparada desde tierra, la que entró por su costado derecho, le atravesó el corazón y salió por el lado izquierdo del pecho. El avión aterrizó a duras penas, y para cuando los primeros soldados llegaron al lugar, el Barón Rojo ya había muerto. Fue enterrado por sus enemigos con honores militares, y la máxima leyenda de la aviación mundial llegó a su fin.
Su hermano, que también fue piloto, logró sobrevivir a la guerra, cosa de suerte. Aunque en ese ítem el ganador indiscutido es el inglés John Hedley, que también combatió en la Primera Guerra Mundial como artillero de los aviones de la Fuerza Aérea Real y que fue condecorado por derribar 11 aviones enemigos durante su carrera. Por esa época, los aviones británicos biplaza llevaban un piloto adelante y un artillero de cola atrás, y Hedley tenía esa función. Su vuelo final ocurrió en abril de 1918, cuando fue derribado por un avión alemán y terminó como prisionero de guerra, pero volvió a Inglaterra al finalizar el año 1918. Un par de años más tarde, Hedley emigró a Estados Unidos y mientras vivía en Illinois comenzó a dar charlas para todo público en las que contaba su experiencia como artillero de la aviación británica durante la Primera Guerra Mundial, incluyendo sus 3 enfrentamientos con el temido Barón Rojo. El momento más llamativo de su charla era cuando contaba un incidente en particular que ocurrió cuando su piloto decidió hacer una sorpresiva maniobra de evasión lanzándose en picada hacia el suelo. Lo inesperado de la maniobra hizo que Hedley fuera lanzado fuera del avión y cayó junto a él por casi 100 metros. Cuando el piloto finalmente enderezó el avión, Hedley cayó providencialmente sentado sobre la cola del mismo y se arrastró hasta su asiento. Esta historia le valió ser conocido como el hombre más afortunado del mundo, aunque en una entrevista del año 1928 afirmó que durante la caída logró aferrarse a su metralleta, por lo que la veracidad de la historia quedó en entredicho, lo que se suma a su afirmación de que fue derribado por el mismísimo Barón Rojo, hecho que fue refutado años más tarde. Como sea, cayendo junto al avión o aferrado a su metralleta, no se puede negar que Hedley tuvo suerte. Aunque no tanta como Nicholas Alkemade, otro artillero de la Fuerza Aérea Británica que en marzo de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cayó sin paracaídas desde 5.500 metros de altura cuando su avión bombardero fue alcanzado por fuego alemán. Alkemade contó más tarde que su caída fue amortiguada por un bosque de pinos y una capa de nieve fresca que lo recibió en tierra, quedando con lesiones menores y solo una pierna torcida. Los alemanes no podían creer su historia, pero al revisar los restos del avión, encontraron todos los paracaídas en el fuselaje y le dieron un certificado que acreditaba su relato. Una historia de suerte. Muchas veces, la suerte es un factor que no consideramos en nuestras vidas y solemos pensar que todos nuestros logros son consecuencia de nuestro talento, trabajo, esfuerzo y dedicación. El paradigma de la meritocracia. Hace poco, un grupo de científicos italianos intentó comprender la real dimensión que tiene la suerte en nuestras trayectorias a partir de una observación muy simple. En general se dice que el esfuerzo y el talento son los factores más importantes para explicar el éxito de alguien. Sin embargo, tanto el esfuerzo como el talento tienen en la población una distribución normal, con una forma de campana. La gran mayoría de la población tiene un coeficiente intelectual cercano a la media, mientras que a medida que nos acercamos a los extremos de la curva, existen cada vez menos personas. Algo similar ocurre con el esfuerzo. Nadie trabaja miles de horas a la semana, y nuevamente este ítem muestra una distribución normal en la población. La mayoría de las personas trabaja 8 horas al día durante unos 243 días al año. Unos pocos trabajan mucho menos y unos pocos trabajan mucho más. Sin embargo, si se usa la riqueza como un indicador de éxito, la distribución que aparece no es normal y se rige por la ley de potencia, generando una curva que tiene una gran cola en la que muchos tienen muy poco, unos pocos tienen algo y unos muy pocos tienen muchísimo. El año 2018, los físicos italianos Alessandro Pluchino y Andrea Raspisarda se asociaron con el economista italiano Alessio Biondo y publicaron un artículo científico en el que trataban de explicar esta discrepancia entre talento, esfuerzo y éxito. Su conclusión fue que el factor oculto que explicaba todo era la suerte. En particular, demostraron que, si bien es cierto que es necesario cierto grado de talento para tener éxito en la vida, casi nunca las personas más talentosas alcanzan los niveles más altos de éxito, siendo superadas por individuos mediocres, pero sensiblemente más afortunados. Suerte. Algo similar fue lo que encontró un estudio realizado en el Reino Unido, llamado Estudio de la Cohorte del Milenio, que siguió durante un buen tiempo la trayectoria de 18.818 niños nacidos entre los años 2000 y 2001
para crear un conjunto de datos que describiera la diversidad de factores que afectan a las trayectorias individuales de las personas. La información recopilada incluye temas como el desarrollo infantil, la estratificación social y la vida familiar, con el objetivo de identificar las posibles ventajas y desventajas a las que se enfrentan los niños. Los resultados del estudio fueron resumidos de manera magistral así. La primera lección para tener una vida exitosa es elegir cuidadosamente a tus padres, evitando por supuesto nacer pobre o en situación de desventaja, es decir, cosa de suerte. Guillaume Loyanté, o Leyentil si leemos su apellido tal cual se escribe, nació en 1725 en el norte de Francia y se convirtió en un importante astrónomo de su tiempo que, entre otras cosas, fue convocado para uno de los proyectos colaborativos científicos más ambiciosos de la astronomía en el siglo XVIII, medir con precisión la distancia de la Tierra al Sol. El proyecto había sido propuesto originalmente por el afamado astrónomo inglés Edmund Halley, pero fue el científico ruso Mikhail Lomosonov quien organizó un equipo internacional de científicos para que de manera colaborativa lograran determinar qué tan lejos estábamos de nuestra estrella. La estrategia experimental dependía de un evento astronómico relativamente poco frecuente, el tránsito de Venus. Este fenómeno tiene lugar cuando el planeta Venus pasa directamente entre el Sol y nuestro planeta, haciéndose visible como un pequeño punto negro que se mueve a través de la cara del Sol. La duración de tales tránsitos suele ser de varias horas, y en términos astronómicos, un tránsito es similar a un eclipse de luna, y por la posición de nuestro planeta en el sistema solar, solo podemos ver desde la Tierra los tránsitos frente al Sol de Mercurio y Venus. Los tránsitos de Venus en particular se encuentran entre los fenómenos astronómicos más raros que se pueden predecir y ocurren en un patrón que generalmente se repite cada 243 años, con pares de tránsitos separados por 8 años. El primer tránsito de Venus que fue predicho fue el de 1631, gracias a los cálculos del astrónomo alemán Johannes Kepler. Desafortunadamente, ese tránsito no fue visible desde Europa, pero algunos años más tarde, y usando mejores datos para la órbita de Venus, el inglés Jeremiah Horrocks determinó que los tránsitos de Venus ocurrían en pares, separados por 8 años, y predijo el tránsito de 1639, el que observó desde su casa, proyectando sobre un papel la imagen del Sol que obtuvo a través de su telescopio. Sus observaciones no eran del todo buenas, pero aún así logró calcular la distancia de la Tierra al Sol, aunque con un margen de error bastante grande. Los tránsitos de 1761 y 1769 ofrecían la gran oportunidad para mejorar estas mediciones, observando de manera lo más precisa posible el tránsito de Venus desde varios lugares del mundo y luego, gracias a cálculos trigonométricos, estimar la distancia de la Tierra al Sol, una técnica astronómica que en general se conoce con el nombre de paralaje. Fue en este contexto que nuestro héroe, Leyentil, salió de París en marzo de 1760 rumbo a la ciudad de Pondicherry, colonia francesa en la costa suroriental de la India, cerca de Madagascar, desde donde esperaba ver el tránsito de Venus, que tendría lugar 1 año y 4 meses después, el 6 de junio de 1761. En julio de 1760, Leyentil llegó a la isla de Mauricio, ubicada al oriente de Madagascar, pero a esa altura había estallado la Guerra de los 7 años entre Francia y el Reino Unido, y seguir avanzando se le hizo extremadamente difícil. Afortunadamente, todavía tenía muchísimo tiempo antes del tránsito de Venus. Transcurrieron varios meses y finalmente consiguió pasar en una fragata hacia la costa de la India en marzo de 1761, con tiempo más que suficiente como para llegar a su destino. Eso hasta que las condiciones de navegación cambiaron abruptamente y la fragata se salió de su rumbo y perdieron semanas tratando de llegar a Pondicherry. Para cuando finalmente lograron llegar, el capitán le informó a Leyentil que la ciudad había sido capturada por los británicos y no se le permitía desembarcar. Rápidamente la fragata dio media vuelta rumbo a la isla de Mauricio, pero ya era demasiado tarde. El 6 de junio el cielo estaba despejado, pero Leyentil seguía en alta mar y así era imposible realizar cualquier tipo de medición astronómica. A esa altura, el astrónomo llevaba 1 año y 3 meses fuera de su casa y se sentó a pensar.
El siguiente tránsito de Venus sería en junio de 1769. Faltaban 8 años. ¿Valía la pena volver a París para luego salir otra vez a cazar el tránsito de Venus? ¿O tal vez sería mejor quedarse donde estaba y esperar ahí durante 8 años? Le Gentil llegó a la conclusión de que no valía la pena volver a Francia, así que decidió avisarle a su familia y se quedó donde estaba. Inicialmente se dedicó a mejorar los mapas que había de Madagascar, pero terminando ese trabajo, Le Gentil decidió irse a ver el tránsito de Venus a Filipinas. Al llegar, encontró que las autoridades españolas no estaban muy contentas con su visita y lo consideraban algo similar a un espía. Enfrentado a este recibimiento y temiendo perderse nuevamente el tránsito de Venus, Le Gentil volvió a toda vela a Pondicherry, que nuevamente estaba bajo el control de los franceses. Le Gentil llegó con tiempo de sobra a su destino, en marzo de 1769, y durante las semanas siguientes se dedicó a construir un pequeño observatorio para tener las mejores condiciones posibles para registrar con lujo de detalles el esperado fenómeno astronómico. Hasta que por fin llegó el día. El 3 de junio de 1769, Le Gentil despertó con la energía del que sabe que enfrenta un día crucial, abrió las cortinas de su pieza y descubrió con amargura que el cielo estaba totalmente cubierto de nubes. La condición no cambió durante todo el día y Le Gentil se perdió por segunda vez el tránsito de Venus. Derrotado y completamente abatido, decidió volver a París. Se consoló pensando que volvería a ver a su esposa y disfrutaría haciendo ciencia nuevamente y asistiendo a las reuniones de la Academia Francesa de Ciencias. Pero justo antes de zarpar, Le Gentil enfermó gravemente de disentería, una enfermedad infecciosa que todavía mata a 1 millón de personas al año. Superada la crisis sanitaria, el barco de Le Gentil zarpó, pero una tormenta muy violenta lo dejó varado en la isla de Reunión, desde donde más tarde fue rescatado por la tripulación de un barco español y finalmente logró volver a París en octubre de 1771. Habían pasado 11 años y medio desde que Le Gentil se fue de París, pero su tragedia recién comenzaba, porque fue al volver a París que se enteró que su familia no recibió ninguna de las cartas que mandó desde el otro lado del mundo, y luego de años de no tener noticias de él, asumieron que había muerto. No solo eso, su familia consiguió que se le declarara legalmente muerto y se repartieron todos sus bienes. Su esposa, ahora legalmente viuda, se casó con otro hombre y, para más remate, su asiento en la Academia Francesa de Ciencias fue cedido a otro científico luego de que Le Gentil fuera declarado muerto. Le tomó años recuperar sus posesiones, a su esposa y su lugar en la Academia de Ciencias, lo que solo ocurrió luego de la intervención del rey de Francia. Hay que mencionar que Le Gentil no perdió el tiempo durante los años que estuvo de viaje y durante el tiempo que pasó en la India examinó las tradiciones astronómicas locales y descubrió varias cosas notables sobre el tema. Informó que la duración del eclipse lunar del 30 de agosto de 1765 fue predicha por un astrónomo indio con una mejor precisión que la realizada por el astrónomo Tobias Mayer, quien había dedicado toda su vida al estudio de la Luna y tenía las mejores predicciones del mundo occidental con respecto a los eclipses de luna. Sin embargo, la expedición de Le Gentil para observar el tránsito de Venus es considerada la misión científica más larga e infructuosa de la historia. El propio Le Gentil escribió en su diario de viaje: «Estuve más de 2 semanas en una condición de abatimiento singular y casi no tuve el coraje de tomar mi pluma para continuar mi diario. Varias veces se me cayó de las manos cuando llegó el momento de informar a Francia del destino de mis operaciones. Pero claro, en Francia nadie se había enterado de la mala suerte de Le Gentil. En todo caso, su vida se convirtió en una obra de teatro y luego en una ópera». Otros astrónomos con más suerte que Le Gentil lograron observar el tránsito de Venus desde diferentes partes del mundo y finalmente los datos obtenidos fueron de gran valor para estimar con una precisión sin precedente la distancia de la Tierra al Sol, con un margen de error de menos del 3% con respecto a las estimaciones actuales. El siguiente par de tránsitos de Venus, de 1874 y 1882, sirvieron para refinar aún más estos datos, y durante los tránsitos de los años 2004 y 2012,
varias asociaciones de astrónomos aficionados se organizaron para medir la distancia de la Tierra al Sol, como un ejercicio, ya que a esa altura se había refinado enormemente la medición gracias a otros métodos y se había convertido a esta misión, que era ciencia de frontera hace 200 años, en un pasatiempo sofisticado. El resultado de esta medición astronómica ciudadana se desvió del valor aceptado por la comunidad astronómica en apenas un 0,007%. Hoy no está claro qué tipo de mediciones serán interesantes de realizar para los próximos tránsitos de Venus, que serán los años 2117 y 2125. Es probable que a esa altura los tránsitos sean algo poco interesante, al menos los que ocurren en nuestra estrella, porque al finalizar el siglo XX, un nuevo tipo de tránsito comenzó a interesar a los astrónomos, y muy pronto ver pasar un planeta por delante de una estrella se convirtió en otra cosa. El año 1999, y con telescopios más potentes a su alcance, los astrónomos comenzaron a estudiar con mayor interés a las estrellas fuera de nuestro sistema solar. Por esa época, se había observado sutiles cambios en la forma en que algunas estrellas se movían por el espacio, lo que según algunos sugería que estaban siendo afectadas por la atracción gravitacional de un objeto cercano, y una de las opciones es que ese objeto cercano fuera un planeta orbitando esa estrella. Las sutiles variaciones en el movimiento de las estrellas ciertamente podrían explicarse por otras razones, pero la idea de que pudiera ser un planeta orbitando a la estrella era sumamente atractiva, aunque claro, la evidencia disponible no era totalmente sólida, y no todo el mundo estaba convencido de aquello. Lo interesante de esto es que en algunas ocasiones, y dependiendo de la orientación del sistema con respecto a la Tierra, era posible que el paso del planeta frente a su estrella pudiera ser visto desde la Tierra y detectado por los instrumentos de los telescopios como un leve y periódico descenso en el brillo de la estrella. Eso solo funcionaría si la Tierra, el planeta y su estrella estaban alineados, y no en todos los casos ocurría aquello, pero de detectarse, sería evidencia sumamente sólida para la existencia de planetas fuera de nuestro sistema solar, exoplanetas. Por otro lado, medir la caída en el brillo también permitiría a los astrónomos calcular el tamaño y la densidad del planeta y por lo tanto determinar si estaba hecho de roca o de gas. No solo eso, la luz de las estrellas que se filtra a través de la atmósfera del planeta indicaría que gases estaban presentes, lo que podría dar valiosas pistas sobre la capacidad de ese planeta de sostener el desarrollo de vida, al menos como la conocemos en la Tierra. David Charbonneau, entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard, estaba estudiando una estrella en la constelación de Pegaso y que aparentemente tenía un planeta orbitándola. Al menos eso sugerían los datos gravitacionales, así que todos los miércoles por la noche durante varias semanas en agosto y septiembre de 1999, Charbonneau observó la estrella desde el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado. Revisando miles de imágenes unos meses más tarde, confirmó que el brillo de la estrella caía a intervalos regulares, confirmando que se trataba de un planeta orbitando una estrella distinta al Sol. En paralelo, otro grupo de astrónomos confirmó estos resultados de manera independiente. Estos descubrimientos desencadenaron un masivo interés por los tránsitos planetarios, ya no para medir la distancia entre la Tierra y el Sol, sino que para detectar planetas orbitando estrellas fuera del sistema solar. Los datos disponibles con respecto a las posibles órbitas de estos planetas alrededor de su estrella facilitaron la formación de una plataforma especial que calculaba la probabilidad de detectar un determinado tránsito, y con esa información era posible organizar a grupos de astrónomos, tanto profesionales como aficionados, para que pudieran confirmar el posible tránsito usando telescopios, iniciativa que logró reclutar a cientos de astrónomos alrededor del mundo. En muchas ocasiones, el exoplaneta nunca era detectado, pero la única forma de saberlo a ciencia cierta era apuntar con un telescopio en el momento correcto. Para el astrónomo David Kipping, el momento correcto fue la noche del 14 de febrero del 2009, y enfrentado a la posibilidad de confirmar la existencia de un exoplaneta, decidió cancelar la cena de San Valentín que tenía planificada con su novia. Finalmente, los datos confirmaron la existencia del exoplaneta, y además otros dos grupos de astrónomos confirmaron de manera independiente el hallazgo.
Si bien el método de los tránsitos se había convertido en una poderosa herramienta para detectar exoplanetas, se trataba de una empresa compleja, lenta y de difícil avance. Uno de los problemas más grandes que había era la sensibilidad que se necesitaba para poder confirmar un tránsito, ya que usualmente un planeta genera una baja muy pequeña en la luminosidad de una estrella. Por ejemplo, el paso de Júpiter frente al Sol solo produce una disminución del 1% en el brillo de nuestra estrella, mientras que el paso de la Tierra frente al Sol disminuye en apenas un 0,01% el brillo del Sol. Por esa razón, inicialmente los exoplanetas que fueron detectados usando la técnica del tránsito eran planetas grandes y que orbitaban muy cerca de su estrella y por lo tanto producían una baja considerable del brillo de esta cuando el planeta pasaba por delante, algo que era fácilmente detectado por los telescopios en la Tierra. Estas dificultades fueron superadas largamente en marzo de 2009, gracias al telescopio espacial Kepler, nombrado así en honor al astrónomo Johannes Kepler, el mismo que hizo la primera predicción del tránsito de Venus. El telescopio espacial Kepler fue propuesto por el científico de la NASA William Brooke, quien además había trabajado en el desarrollo de instrumentos científicos para el programa Apolo. A partir de 1983, Brooke comenzó a promover en la NASA una misión que buscara exoplanetas observando los tránsitos desde el espacio. La idea de Brooke fue rechazada por la NASA en 4 ocasiones, ya que no estaba del todo claro la factibilidad técnica y financiera del proyecto. La NASA finalmente aprobó la misión el año 2001 y en esa ocasión, en una conferencia en el Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell, Brooke explicó que el telescopio espacial Kepler observaría más de 170.000 estrellas simultáneamente para detectar disminuciones rítmicas en el brillo que pudieran ser atribuidas a un tránsito planetario. Además, el análisis detallado del evento de tránsito entregaría valiosa información sobre el tamaño del exoplaneta y su período orbital, es decir, cuánto tiempo se demoraba en dar una vuelta completa alrededor de su estrella. Y el telescopio espacial Kepler estaba particularmente bien preparado para esta misión, que tuvo un costo de $600 millones y que comenzó el año 2009, cuando el telescopio fue puesto en órbita con la idea de que la misión completa durara un año. Uno de los superpoderes del telescopio espacial Kepler era su capacidad para medir diferencias muy pequeñas en el brillo de una estrella, algo muy necesario para detectar los efectos sobre la luminosidad de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Esta característica permitía a los astrónomos detectar más planetas rocosos similares a la Tierra, los que usualmente son más pequeños que los planetas gaseosos como Júpiter. En cualquier caso, el espíritu original de la misión Kepler no era tanto identificar exoplanetas individuales, sino que hacer una suerte de censo cósmico para determinar qué porcentaje de las estrellas albergan planetas. El telescopio espacial Kepler estuvo operativo mucho más allá de lo que se pensó originalmente y funcionó bien hasta mayo de 2013, cuando falló el sistema mecánico que le permitía mantenerse estable en el espacio. En ese momento, la NASA evaluó el estado general del telescopio y como todo el resto del hardware funcionaba bien, idearon una manera de seguir capturando datos y generaron una nueva misión llamada K2 y que usaría el viento solar para estabilizar el telescopio durante varios meses a la vez y tomar nuevos datos. Si bien el ritmo de descubrimiento de nuevos exoplanetas fue menor con la nueva misión, los hallazgos continuaron. En enero de 2016, la NASA anunció el descubrimiento de más de 100 nuevos exoplanetas basados en observaciones de la misión K2, y en febrero de 2018, la NASA publicó otro conjunto de datos que daban cuenta de 95 nuevos exoplanetas. Gracias al telescopio espacial Kepler, ahora sabemos que es muy común que al menos un planeta orbite a cada estrella, y la misión logró confirmar la existencia de 2.335 exoplanetas, cifra que sube a 4.034 si se consideran a candidatos no confirmados. Y ojo, esto solo usando el método del tránsito. Otro logro importante de la misión fue descubrir la gran variedad de sistemas planetarios que existen, desde aquellos muy compactos que tienen varios planetas amontonados dentro de una órbita más pequeña que la de Mercurio, a planetas que orbitan alrededor de 2 estrellas, como Tatooine, el planeta de Luke Skywalker. Y en un hallazgo emocionante para aquellos que buscan vida más allá de la Tierra, el telescopio reveló que los planetas pequeños y rocosos, similares a la Tierra, son más comunes que los gigantes gaseosos más grandes, como Júpiter.
En marzo de 2018, la NASA anunció que esperaba que el tanque de combustible del telescopio espacial Kepler quedara vacío en pocos meses. Finalmente, el 30 de octubre de ese año, la NASA confirmó que el telescopio espacial se había quedado sin combustible. Los ingenieros enviaron un comando final de buenas noches y la misión fue terminada el 15 de noviembre de 2018, el día del aniversario 388 de la muerte de Johannes Kepler. Aunque inactivo, el telescopio espacial Kepler continuará orbitando el Sol y pasando cerca de la Tierra el año 2060 y nuevamente en 2117, el mismo año del próximo tránsito de Venus. El papel del telescopio espacial Kepler fue asumido por el Transiting Exoplanet Survey Satellite, el TESS, que fue lanzado el 18 de abril de 2018 y completó su misión principal el 11 de agosto de 2020, antes de comenzar una fase de misión extendida. Y así como la misión de Kepler fue principalmente estadística, para descubrir si los exoplanetas del tamaño de la Tierra eran o no comunes, la misión de TESS es identificar sistemas de exoplanetas específicos que deben examinarse más a fondo. Y quién sabe, tal vez con algo de suerte, encuentre un planeta similar a la Tierra, con condiciones para albergar alguna forma de vida. Y así, esperando ver qué nos depara la suerte con la búsqueda de exoplanetas, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, agradeciendo a mis muy queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.